Compartimos el Evangelio del domingo 27 del tiempo ordinario en el año B. El texto es Marcos capítulo 10, versículos 2 al 16. Se acercaron algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar es uno de los evangelios incómodos. ¿Cuántas veces escuchamos decir que la Iglesia debe modernizarse en esto? Ser más flexible, no ser tan retrógrada. Podemos contemplar el matrimonio desde diversas perspectivas, desde una perspectiva psicológica, sociológica, ética, legal. Jesús prefiere contemplarlo desde la óptica del reino, y es desde esta óptica que tenemos que contemplar este Evangelio para poder comprenderlo mejor. Jesús está enseñando a la multitud cuando los fariseos se acercan y le preguntan para ponerlo a prueba: Maestro, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Notemos que se trata de un derecho del varón, no de la mujer. En tiempos de Jesús, la mujer carecía de derechos de autonomía. Para la ley era poco más que una posesión, primero del padre, después del esposo y finalmente del hijo. Jesús les pregunta entonces: ¿qué es lo que Moisés les ordenó? Ellos responden: Moisés permitió escribir un acta de divorcio y luego separarse de ella. Notemos que Jesús pregunta por lo que Moisés ordena y ellos responden lo que Moisés permite. La diferencia no es sutil. Lo ordenado, lo mandado, contiene el ideal que está expresado y plasmado en la ley, mientras que lo permitido es la flexibilización admitida cuando el ideal no es posible. Jesús toma estas palabras y argumenta: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. De hecho, Moisés no legisló el divorcio. En realidad, el divorcio ya existía previamente, era una costumbre practicada por los israelitas. Moisés simplemente quiere evitar los abusos. En tiempos de Moisés, la mujer era despedida de la casa sin más, y si se unía a otro hombre, entonces era acusada de adúltera y condenada a muerte. Moisés, para defender a la mujer, prescribe que el hombre que quiera separarse de la mujer tenía que firmar un acta de divorcio frente a 2 testigos y entregárselo a la mujer. La mujer recién entonces quedaba absolutamente libre. En tiempos de Jesús,
En las escuelas rabínicas admitían la licitud del divorcio, pero no concordaban respecto de cuál era el motivo que justificaba el divorcio. Por ejemplo, el rabino Shammai sostenía que el divorcio era solamente admisible en el caso de adulterio de la mujer, mientras que el rabino Hillel sostenía que el divorcio era posible cuando la mujer era un inútil, por ejemplo, quemaba una comida. El rabino Tibá, en cambio, sostiene que basta con que el hombre encuentre una mujer más bonita y más joven. Todas estas discusiones de eruditos convirtieron a esta ley que nació para proteger a la mujer en algo absolutamente opresor. Los varones se separaban por cualquier cosa y dejaban a la mujer librada a su suerte en una sociedad absolutamente machista e injusta. Por este motivo Jesús se pone del lado de la mujer y la va a defender contra la arbitrariedad de los hombres. Él recuerda cuál es el sentido original del matrimonio, el plan de Dios en el matrimonio. Desde el principio Dios los creó varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, ya no son dos, sino una sola carne. Jesús, como buen oriental, intenta sacudir las conciencias y desenmascarar la injusticia que ocurre cuando asfaltamos la palabra de Dios con elucubraciones humanas. Desde el principio Dios los creó varón y mujer. Esto significa Dios los creó con la misma dignidad. Somos hijos e hijas de Dios. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, es decir, su referencialidad ya no va a estar puesta en los progenitores, porque con una familia nueva comienza una nueva historia. Él se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, dice Jesús, ya no son dos, sino una sola carne. Cuando hablamos de carne, estamos refiriendo a una única persona. Un matrimonio es como si fuera una única persona con una única historia, con un único proyecto, que es alcanzar la plenitud a través del amor. Jesús advierte que la mujer debe ser amada y sentirse segura, porque el amor por sí mismo tiende a la perpetuidad. El que ama no quiere que el amor muera. Es contra la voluntad de Dios el que el varón use a la mujer mientras le sirve y luego la deseche. El hombre no debe separar por su egoísmo lo que Dios ha unido en el amor. Esta reflexión de Jesús no solamente deja sorprendido a los fariseos, sino también a los apóstoles de Jesús, que luego en privado le van a volver a preguntar sobre este tema. La respuesta de Jesús es taxativa. El hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. ¿Por qué? Porque es un fracaso del amor. Porque la alianza primera es dejada de lado, esa alianza en la que se puso a Dios como testigo y como parte. Pero Jesús dice algo más fuerte todavía. Si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Para sorpresa y estupor de los apóstoles, Jesús pone en paridad de derecho al hombre y a la mujer, como queriéndoles hacer reflexionar, ¿qué pasaría si fuera la mujer la que pudiera despedir al hombre? Esto era absolutamente impensable para la mentalidad judía. De hecho, algunos sostienen que en realidad, como el Evangelio de Marcos se escribió para los romanos y la ley romana le daba más derecho a la mujer, bueno, esto es algo que añadió el evangelista. Bueno, puede pensarse así también. Finalmente Jesús se enoja con sus discípulos porque ellos quieren impedir que los niños se acerquen. Un rabino que se respeta en tiempo de Jesús no se daba permiso para estar con los niños. ¿Por qué? Porque los niños ignoraban la ley de la pureza ritual y por lo tanto, sin saberlo, vivían transgrediéndola y por lo tanto podían estar impuros.
Pero Jesús dice que nadie puede entrar en el reino de los cielos sin hacerse como niños. En el contexto, esto significa que para entrar en el reino de los cielos es necesario cambiar la mente y el corazón a tal punto que es necesario aprender todo de nuevo, como si fuera un niño pequeño. Frente a este evangelio me surgen dos reflexiones. La primera, el matrimonio cristiano solo puede ser comprendido en la perspectiva más amplia del reino de Dios, donde prima la ley del amor recíproco. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y este como yo los he amado es amar como Jesús, amar hasta dar la vida. Donde dos se unen en el amor, dispuestos a dar la vida recíprocamente uno por el otro, esa alianza es perpetua. Y las lluvias y los vientos no podrán derribar esta alianza porque está cimentada sobre la roca del amor de Dios. Segunda reflexión. La semilla del amor, aunque sea verdadera, no basta. El amor requiere que se entrenen otras actitudes. ¿Cuáles son? La paciencia, la humildad, la capacidad de escucha, la capacidad de diálogo, la capacidad de discernimiento, la capacidad del perdón recíproco, la valentía de recomenzar, la valentía de volver a soñar juntos. Sin este entrenamiento, el amor, aunque sea auténtico, puede morir. Una planta que no se riega, se seca, por más bella que sea. Qué pena me da cuando veo padres que generan en sus hijos actitudes totalmente egocéntricas y hasta tiranas. Me pregunto cómo aprenderán a amar. Más aún, ¿quién los amará? Es cierto que decía mi abuela, siempre hay algún roto para un descosido. Pero qué difícil que es que aquel que no ha aprendido a renunciar, a morir un poquito a sí mismo, a correrse de vez en cuando del eje de la existencia, encuentre el amor verdadero. Y una certeza, la Iglesia no puede abandonar, mucho menos condenar a aquel que ha fracasado en el amor. La Iglesia es madre y como madre debe recibir con amor y con ternura a todos sus hijos e hijas lastimadas. ¿Cuánto duele una separación? Es el fracaso de todo lo que invertiste de tu persona y de tu historia en un vínculo de amor. No tenemos que juzgar en esto. Y tengamos en cuenta que el amor es un derecho de todos los hijos e hijas de Dios. Por eso en esto recordar las palabras de Jesús. No juzgues y no serás juzgado. Y con la misericordia que trates a los demás, también vos vas a ser tratado con misericordia. Que tengas una hermosísima semana.